Bueno, mi nombre es Diego Andrés Félix, soy Carnet 1405 y a continuación le daré a conocer lo que es mi proyecto Arduino. Básicamente, en este primer apartado declaré lo que son mis variables, las cuales estaría utilizando al momento de la ejecución de mi programa. Y por ejemplo, tengo lo que son arreglos para los pines a los cuales están conectados los LEDs y los pines también a los cuales están conectados los deep switch. Segundo, tengo lo que es el pin a donde está conectado el botón y utilicé lo que fue una variable const, que lo que hace eso es para que el valor siempre siga siendo el mismo y que nunca cambie durante la ejecución del programa. Luego también tenemos lo que son variables directamente de la función del blink without delay. Y también tengo lo que es una variable la cual guarda el valor al cual está conectado al potenciómetro, que es un pin analógico que está conectado al cero. También tenemos lo que es la importación de la librería del servomotor para que el mismo funcione y le damos un nombre de servo. Luego tenemos lo que son dos códigos. El primero es el bin2int. El bin2int lo que hace es de que permite hacer la conversión de números binarios a un arreglo de números enteros. Y numValues pues va a guardar esos valores. NumValues se hace punto 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 para que siempre siga siendo numValues 1, numValues 2 y así en adelante, sin especificar hasta qué rango lo queremos. Luego tenemos la segunda parte de ese código, que lo que hace es de que ya convertido los números a enteros, pues ya directamente les ofrece un valor a los mismos en esa función del segundo código. Eh, Pasando al segundo apartado, tenemos lo que es el void setup, que es donde tenemos la mayoría de arreglos de los cuales íbamos a estar utilizando durante las funciones. Por ejemplo, tenemos el arreglo acá de donde se especifica que iban a utilizar 4 de los LEDs y esos iban a ser output, de manera que iban a estar blinkeando. Luego el serial begin, que se utiliza para establecer una conexión con el ordenador. Tenemos el pin a donde está conectado el servomotor, que es un 10 y se especifica que es una entrada. Luego tenemos un for que se utiliza para determinar la cantidad de LEDs que se estarían utilizando, siempre de salida. Y luego un for que define la cantidad de opciones en las que tiene el deep switch, que son 4. El servo write 0 es para controlar el servo y situándolo en un grado 0. Pasando ya a las funciones, tenemos en primer lugar la función de no hacer nada, o sea que iba a estar 0000. Y en este caso pues se especifica que los LEDs iban a estar en un estado low, o sea iban a estar apagados, y un servo write que iba a estar en un ángulo 0. Luego la función 2 especifica lo que es el encendido y apagado de los LEDs mediante el botón. Se especifica mediante este if, que dice que si el botón está pachado, que es siendo low, entonces va a tener dos estados, independientemente si está pachado, sería high, que es donde enciende los LEDs, y en dado caso si no estuviera pachado, pues están apagados los LEDs. Luego en la función 3 tenemos lo que es cuando se enciende un LED, se apaga el primero, se enciende el primero, se apaga el primero, se enciende el segundo, se apaga el segundo y así se va como una serie. Se hace la función de blink without delay por lo mismo, porque no se puede usar un delay de más de 50. Y especificamos entonces de que van a haber dos estados en los cuales se va a estar manejando los LEDs, que va a ser un high y un low. Para este caso, en dado caso que los LEDs estén en un estado digital read de low, o sea que si los LEDs están apagados, los va a encender y así viceversa. Lo que hace el previous millis en este caso es que guarda el tiempo de la última vez en que el LED prende. El digital write que se utiliza aquí es para encender los LEDs de acuerdo al estado en el que se encuentren. O sea que si está high, pues los enciende high y todos los enciende todos. Este i-1 lo que hace es de que apaga el último que se encendió para que así se vaya la serie poco a poco. Una vez llegado al cuarto y se apaga el cuarto, se reinicia y comienza otra vez. La función 4 tiene como fin mover el potenciómetro, modificando la intensidad de los LEDs. Eso quiere decir de que hago lo que es un analog read para que me lea el potenciómetro a donde está conectado, que sería un analógico 0. Se hace un for que determina la cantidad de número de LEDs que existen, y ya con ese for se crea una variable de intensidad que va a ser la que va a medir el potenciómetro, y esa variable de intensidad se va a ir dentro de 4. Eso quiere decir de que los valores del potenciómetro que van desde de 0 a 1023 se van a estar midiendo
se divide en 4 para medir las intensidades de los LEDs. Luego tenemos lo que es una función 5, que lo que hace va a ser mediante el potenciómetro, va a mover el servomotor, y eso se hace mandando a llamar al pin al cual está conectado el potenciómetro. El potenciómetro utiliza la función map, que sirve para dar lo que son valores, que dice from high to low to high. Este 1023 significa los valores que va a agarrar el potenciómetro, o sea que va de 0 a 1023. Y este va a ser los grados que va a tomar el servomotor, que va de 0 a 180. Le puse 179 porque en algunos casos o sea, se empezaba como que a trabar si le ponía 180, entonces mejor lo dejé en 179. Luego tenemos una función 6, que lo que hace es alumbrar los LEDs de forma ascendente y descendente mediante el uso del potenciómetro. Siempre se declara el pin al cual está conectado el potenciómetro, y primero se hace un if que dice que si de 0 a 50 se mueve el potenciómetro, los LEDs van a estar apagados. Se mide por rangos básicamente. Entonces de 50 a 250 va a encender lo que va a ser el primer LED, por eso se le pone high. En caso contrario, o sea, si es de 250 a 50, se pone low. Entonces de una vez se hace el for de regreso. Este es de ida y este es de regreso. Al igual que se hace con los otros rangos, que va de 250 a 500, de 500 a 750 y de 750 en adelante. En este caso pues encendería los 4. Luego en la función 7 se hace lo que es el movimiento del servomotor mediante el botón. Eso se hace declarando que cuando esté presionado el botón se hace un contador que va incrementando en 1. Eso va a incrementar el grado por grado. Aquí es donde se manda a llamar el servomotor, que se va a ir moviendo grado con grado, que sirve para que se vaya moviendo despacio. Y cuando el botón esté high, o sea, cuando no esté presionado, automáticamente el contador se vuelve 0, haciendo que el servomotor se vaya directamente rápido, haciendo de que el ángulo esté 0 como en el inicial. Luego la función 8 lo que hace es de que va a estar moviendo el servomotor utilizando el potenciómetro y el botón a la vez. En dado caso que se dejara de presionar el botón y solo se utilizara el potenciómetro, el servomotor no se movería. Y se utiliza la misma función que se utilizó anteriormente, como cuando se estaba moviendo el potenciómetro eh, para el servomotor. Luego tenemos la función 9, que sirve para hacer un random de los LEDs. Primero se hace un arreglo, que es lo hice aquí por motivos de que no sé por qué no me dejaba hacerlo hasta arriba. Hice un arreglo de los LEDs, estos son los pines a los cuales están conectados. Y utilicé lo que fueron dos estados, 0 y 1. El 0 sería para cuando estuviera completamente apagados, y el 1 para cuando estuvieran completamente encendidos. Eso quiere decir de que el random, o sea, el random de las luces siempre va a estar tanto para encendidos y apagados, no solo para cuando estén encendidos. Entonces, y button state low, o sea, si el botón está presionado, se hace el for de 4 de los 4 LEDs y se hace el primer estado. Si está en low, también se puede poner high y así. Si está en 1, los LEDs se encienden, si está en 0, los LEDs se apagan. Por último se hace un digital write, que hace el random de los 4 LEDs y también hace un random de los dos estados, y se hace un delay random. Por último, hacemos lo que es una función 10, que lo que hace va a ser, dependiendo de la magnitud con la que empecemos a mover el potenciómetro, así va a ser el ritmo que va a encender los LEDs poco a poco. Entonces, primero se hace un for, que sirve para indicar las posiciones en las cuales se va a encontrar el potenciómetro y el servomotor, perdón. Entonces va de 0 a 180. Si en dado caso va de 0 a 180, se hacen rangos de acuerdo a las posiciones, y de acuerdo a esas posiciones se van a ir encendiendo los LEDs. Por ejemplo, aquí tenemos que si va de 30 a 60 grados, se va a encender el primer LED. De ahí si va de 60 a 90 se va a encender el segundo, y así consecutivamente. Luego para el regreso, en lo contrario, se hace que la variable posición esté en 180 y va a ir de 180 a 0. Y se hace lo mismo, se manda a llamar al servomotor de acuerdo a la posición en la que se encuentre el potenciómetro. Y así es como se va a mover el servomotor. Luego los LEDs, si va de 135 a 180, se va a apagar el cuarto, y así. Se va a apagar el cuarto LED, se va a apagar hasta el tercer LED, se va a apagar hasta el segundo LED, se va a apagar hasta el primer LED.
Por último tenemos lo que es el void loop, que es donde mandamos a llamar al bin to int, que es donde se hace la configuración de los deep switch. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la configuración bin to int, que aquí es donde mandamos, aquí el 4 especifica el número de pines de los cuales está utilizando los deep switch, y estos son los pines a los cuales está conectado. Se hace un if que si la configuración es B0000, se ejecuta la función A1. El B significa de binario, que va a estar llamando a la función bin2int. Y así es como se va consecutivamente A2, A3, A4, según las especificaciones y configuraciones que se encontraban en el PDF. Muchas gracias.